momento que la gente está esperando, por supuesto. Claro. Usted sabe que el lunes pasado, apenas terminó el programa, tuve 2 o 3 personas que me mandaron mensajitos diciéndome que ya estaban siguiéndolo a Julio César Archet en YouTube y en sus canales. Como que todas sus cosas son tan interesantes que ya se prendieron. Le motivaron claro. a seguirlo y escucharlo en los canales que tiene en YouTube, en Facebook, en Instagram. Bueno, es momento de presentar ya mismo este segmento que tiene su presentación. Se abre el portal de lo inesperado. El mundo paranormal fluye como un río de fuego, donde la ciencia y lo inexplicable se funden para dar lugar a Futuro y Misterio. Futuro y Misterio, donde vamos a recibir a Julio César Archet. Bienvenido, Julio. Hola, Julio. ¿Qué tal, amigos? David Vincent los ha visto. David Vincent. De lo vacío. Del cansado que no podía seguir el viaje. Yo con la llegada de una nave de otro... No, me parece que es otro programa. No, ese es otro. Con el dedito meñique parado. Claro. El dedito meñique. ¿Bien? Julio, bien, muy bien. Gustoso de recibirte. Y lo lindo que vos lo tomes con humor también, todo lo que de repente vos contás con tanta seriedad, también descomprimís por el lado del humor, y eso es muy interesante, porque, qué sé yo, le saca un poco de esa estructura, ¿no? Que generalmente se ve cuando ves a alguien todo duro que te está diciendo, no, pasan estas cosas. Todas las cosas... No corresponde llevar la temática tan sencilla como la de ser un simple ser humano, llevarla al extremo de ser un arbitrario dentro del comportamiento, claro. ¿Viste? Y poner esa cara seria. Yo muchas veces se lo discutía a muchos sacerdotes amigos. Le digo, ¿por qué salen tan serios? Porque yo he conocido curas que eran una maravilla. Los tipos iban hasta con la guitarra cantando. Y hay otros que están con una cara que parece que lo fueran a guillotinar en 10 minutos. Claro. Yo creo que el humor es el amor es el humor, no pueden ir separados. Mientras no se tome, digamos, a la chacana el hecho de decir, bueno, a ver, me lo tomo a la ligera porque esto es una tontería. No se trata de eso. Es que las grandes verdades muchas veces se dicen con una sonrisa. Claro. Y eso es lo bueno que tiene esta posibilidad. Seguro. Bueno, hoy Lili estaba invitada a participar más porque ya Julio le dijo la otra vuelta. ¿Qué pasa que Lili no me pregunta? Que me metí en un lío entonces. Pasa por bocón. Prepárate ahora, prepárate. Adelante, Lili. No cambio. No, pero si yo no hablo es porque Tony me hace callar. No. Soy re mala. Oye, nunca se llevaron bien, no se van a pelear hoy. Hagamos las cosas con algo de seriedad, porque esto es futuro y misterio. A ver, ¿cuál es el misterio de tu pregunta, hermosa? No, si yo no te entendí mal en otras conversaciones, el alma y el espíritu son 2 cosas diferentes. Son 2 cosas complementarias. Por eso, pero no es lo mismo. Alma y espíritu no es lo mismo. Claro. Bueno, entonces la pregunta mía... Y el software de la computadora, acordate. Está bien. Entonces, la pregunta mía es, ¿a dónde anida el sentimiento? ¿En el alma o en el espíritu? En ambos. En ambos. El sentimiento se interpreta a través del espíritu porque es como si fuera un programa. Ajá. Es como si fuera un programa de gráficos, no es lo mismo que un programa de edición de videos. Parecerían lo mismo, pero las estructuras de la técnica de cada uno de ellos indica que el de gráficos es una única imagen que modificas a tu gusto, mientras que el de video es una continuidad de imágenes que se pueden ir reduciendo a través de una edición, se pueden achicar, se le puede bajar la velocidad o subir la velocidad. Son diferentes programas. Lo que tiene el espíritu es un gran interpretador, trabaja en conjunción con el alma porque ambos se autogeneran a sí mismos. Es como decir, no pueden estar separados. ¿Por qué? Porque el alma en sí misma es una enorme pila atómica, si la queremos llamar así. Es pequeñita, pero es enorme en su capacidad y su potencial. Pero como elemento máster sería, por ejemplo, como si fuera adobe o alguna cerámica, por ejemplo. Claro. Mientras que el espíritu sería el arquitecto, el que determina cuáles son las frecuencias, las acciones que tiene el alma, la cantidad de energía que se usará para cierta cuestión, y mantiene junto con ella el automatismo del funcionamiento del mecanismo. Por ejemplo, la pulsación cardíaca.
El hecho es cuando se detiene el corazón, no es que se detiene el corazón, es que se está yendo el alma. Claro. Ajá, claro. Pero en realidad son dos cosas. Yo lo interpretaría de una forma muy grosera, como si fuera un huevo, la cáscara y el contenido. Ajá, bien. El espíritu recubre el alma y la protege de todas las excesivas situaciones que le pueden causar ciertos elementos, pero que básicamente tampoco permite que se expanda demasiado. ¿Por qué? Porque es un elemento en constante crecimiento y en constante alteración respecto al medio que la rodea. Entonces se retroalimenta. ¿De qué manera? Tuviste una gran emoción y pum, 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 empezás a respirar. ¿Y eso qué significa? Que se ha aumentado una frecuencia en forma bastante importante con respecto al alma. ¿Qué hace el espíritu? Te recompone el ánimo, ánima, alma. Claro, porque por ejemplo cuando me pasa a mí, qué sé yo, un sufrimiento, un ser que pierdo o alguna angustia, yo siempre tenía la costumbre de decir me duele el alma, porque lo sentía muy adentro mío. Entonces digo, me duele el alma, tengo el alma partida en dos. Y después de escucharte a vos digo, ¿será el alma o será el espíritu? Porque claro, no sabía si el sentimiento pasaba por el alma o por el espíritu. Y en ese sentido, el sentimiento lo regula el espíritu, de tal manera de que, viste esa gente que dicen está todo bien, está positivo, está todo... A ver, hay problemas, pero los vamos a solucionar. Y todos lo miran y dicen, ¿qué espíritu tiene este tipo, claro, ¿no? Como para seguir adelante después de los problemas que ha tenido, bla, 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 bla. Después aparece la bondad, aparecen una serie de ingredientes que hacen de que alguien diga, es un gran alma, un Mahatma, como decían a Mahatma Gandhi, le decían en la India, un alma grande, porque tenía tanta energía, tanta pureza, tanta luz. Entonces ahí te das cuenta que si querés hilar fino las relaciones de diferencia entre espíritu y alma, prácticamente no existen. Lo ideal es que el espíritu crezca al punto de conocimiento de cómo manejar sin, digamos, agresiones absurdas ni golpes fuertes, las energías del alma. Porque muchas veces la depresión, por ejemplo, hace que se te caiga el espíritu y estás en una situación, viste, de tristeza, de angustia, que generalmente son círculos viciosos muy complicados. ¿Y qué pasa con el alma? Si ve que el espíritu está en un estado de letargo, porque se está comunicando con la mente, tratando, y no logran una conexión, la mente crea justamente esos estados de depresión profunda junto con el espíritu, en la mente se manifiestan hacia afuera, con el rostro triste, con palabras muy, muy oscuras, y mientras tanto el espíritu como que se va desinflando, se va achicando en capacidades, y el alma es la que lo tendría que revivir, pero en realidad se copia, digamos, de su esquema y se empieza a apagar. Y ahí ocurren esas muertes que uno dice, ¿por qué se murió esta persona? Se murió de tristeza. De tristeza, claro. La clásica se murió de pena. Qué bárbaro. Exactamente. No conviene separarlos. Yo siempre hablo de que son una misma integración, a pesar de que hay algunos amigos que me dicen, no, pero cuidado, porque sí, técnicamente entre la cinta y el grabador hay una diferencia. Claro. Sin el otro no puede funcionar. Tal cual. Bueno, Julio, al arrancar nuestro programa tiramos acá algunas preguntas que te íbamos a hacer. ¿Las encontraron después? No, las tiramos y las dejamos por ahí. No, pero hay viviendo esto que se está viendo del conflicto bélico que hay en Ucrania, uno siempre tiene, no sé, como el pensamiento de que nuestros hermanos mayores, ¿sí?, van a interceder antes de que hagan la gran macana. Ahora, vos nos dijiste en algún momento, las civilizaciones que están, que no son nuestras, digamos, que no viven en la Tierra, no pueden interferir en nuestra línea de tiempo. Pero ¿nos podemos sentir observados o podemos sentirnos seguros de que ellos van a estar ahí? Ellos estuvieron siempre, desde el principio de los tiempos, porque en realidad este planeta es una bellísima conjunción de distintas estructuras de vida que en combinación absoluta y perfecta crean lo que llamamos el reino material natural, ¿no es cierto? Entonces ahí se relacionan especies animales, vegetales, minerales, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, las actitudes humanas, al momento del desarrollo de todas las capacidades individuales, grupales, que derivan incluso en naciones, en continentes, etcétera, 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 van creando una especie de programa ya prácticamente definido en el que la verticalidad actúa de una manera cruel. O sea, alguien manda al otro a hacer determinada cosa.
En ese orden, el soldado va y ataca. Sí. Y ese generalmente es digamos, el fusible que salta. Ahora, ¿en dónde tendrían que intervenir las fuerzas que se supone son mayores en cantidad, estructura, forma, capacidades técnicas, etcétera, etcétera? No pueden intervenir de dos maneras, o sea, salvando al soldado o deteniendo a quien lo ordena. Y en ninguna de las dos circunstancias la intervención es correcta, porque es cortar una cadena que se tiene que cortar por sí misma en la relación de inteligencia y respeto por sí mismo que tendría que tener el soldado. Entonces, los grandes maestros en general han sido reencarnaciones de seres, por supuesto, muy evolucionados que pretenden, o mejor dicho, proceden de otras galaxias, incluso de la propia, pero en diferentes grados de capacidad y digamos, y forma de interpretar las cosas. Entonces, la única intervención sería a través del medio de la inspiración. Cuando uno intenta inspirar al otro, es cuando le está volcando a partir del amor, a partir de la corrección, a partir de sentir que el otro, vos lo sentís en tu pecho, son esas sensaciones que te dicen, yo no estoy solo, hoy tengo una sensación de que como que hay alguien conmigo, bueno, hay alguien con vos en ese momento. Entonces, las intervenciones pueden ser dentro del terreno de lo que conocemos como la siguiente dimensión, ¿no? La tetradimensión o cuarta dimensión. A partir de ahí, las condiciones de respeto y funcionalidad comienzan a trasladarse lentamente hacia la tercera dimensión, que es la material. Pero la intervención directa, material, no se puede llevar a cabo. Primero porque la tecnología que contienen estos elementos, en general vamos a llamarlos unidades o vehículos de traslado, pero se los conoce normalmente como ovnis o platillos voladores o cuanta historia se te ocurra. Tienen un sistema en el cual la forma de ataque no es la convencional. Trabajan por acción-repulsión. ¿Qué significa esto? Que si vos le lanzás un misil, el misil llega al campo de repulsión del aparato, pega la vuelta y vuelve a su lugar en forma matemática. Mirá. ¿Qué quiere decir? Que si intervienen en un conflicto bélico, es más el daño que producen que los beneficios que otorgan. Entonces, lo único que se puede llegar a hacer en ese caso, incluso a través de los voluntarios, yo siempre me manejo con la palabra sencilla de un voluntario y de un mensajero, no soy más que eso. Por ahí me dicen, ¿cuánto sabe este tipo? No sé tanto, lo que poco que puedo conocer lo puedo explicar, lo puedo expandir, y a medida que vuelco el cántaro entra nueva agua fresca, entonces sí mantengo como una catarata en funcionamiento. Pero lo puedo hacer yo, lo puede hacer cualquiera que haya reconocido sus orígenes. Entonces, para concluir con la pregunta, la intervención directa es imposible, por lo menos dentro de las entidades que funcionan en el espectro de la luz y el conocimiento, que se llaman los seres de luz, sí, correcto. Ahora, los de la oscuridad sí se mezclan, y esos son generalmente lo que empujan el conflicto, porque ellos se alimentan de la energía negativa que se conoce como efluvia. Para ellos es un alimento, es tremendo, porque ellos no tienen la sensación, no tienen los sentimientos que nosotros poseemos, no saben lo que es el amor, no saben, ellos simplemente utilizan esto es, me gusta, lo tomo, y no importa cuáles fueron las consecuencias. Entonces, el resultado final sería exacerbar una guerra entre dos facciones, que serían la luz y la oscuridad, que se expresan, pero se expresan de la forma más, digamos, baja posible, que es que un tipo agarra un fusil, le tira al de enfrente y el otro se lo devuelve. Es triste lo que estoy diciendo, casi te diría que sería fantástico que se pudiera intervenir, pero lamentablemente la intervención empeoraría la situación en la que se ha llegado, o sea que casi te diría que no, que es imposible que eso suceda. Ahora, Julio, vos, yo sé que no tenés permitido tampoco contar si supieras algo hasta la línea de tiempo de aquel 2986, pero tenés permitido Uy, se nos cortó justo, chicos. No, mira que se cortó el llamado, no puedo creer esto. Es justo en el momento que le voy a preguntar esto, por favor. Lo vamos a contactar nuevamente a Julio César Archet, que está en Sierra de los Padres.
Se pone muy interesante, Lili. Sí, sí. Yo después en algún momentito quisiera hacer una pregunta. Sí, cómo no. Ahora cuando... Sí, a raíz de lo que estaba diciendo de las intervenciones. Bueno, me quedó una duda. Ahora vamos a ver si podemos contactarlo nuevamente. Yo justo estaba queriendo llevar esto de a ver cuánto puede él contar de lo que tenemos por delante, ¿no? Claro, exacto. Porque digo, capaz que algo sí puede y ciertas cosas no. Claro. ¿No? Vamos a ver si lo tenemos en contacto. A ver, ¿qué me dice Juan de Pedro? ¿Estamos? Lo tenemos. Julio, ¿estás ahí? Sí, me están apuntando acá unos señores que dicen que estoy hablando de más con respecto a la guerra. No, por favor. ¡Ay, se cortó! No. Yo no sé si eso sería verdad lo que te acabo de decir. Por ¿viste? favor. ¿Hay alguien que vaya, por favor, a ayudarlo en cierre de los padres? No, ahora lo llamamos de nuevo. No sé por qué se estará cortando, capaz que está teniendo poca señal. No tiene que hablar de ciertas cosas. No lo sé. No, qué sé yo. Bueno, espero que no sea eso, ¿no? Pero bueno, yo justo le quería preguntar esto, ¿no? A ver si podemos conocer un poquito de lo que se viene, ¿no? Siempre uno tiene la ambición de querer conocer un poquito del futuro, ¿no? A ver qué nos va a pasar. Sí, sí. Pero bueno, capaz que no, y simplemente tenemos que vivir el día a día. Es algo que también él ha hablado un poquito sobre esto, ¿no? Bueno, es un poco también lo que comenta Vilma cuando le cual. Preguntan de la Argentina, dice no puedo hay decir. cosas que no quiere decir. Claro, hay cosas Tal que cual. no se puede decir. Julio, ¿estás ahí? A ver si lo tenemos. No, todavía no. No, todavía no. A ver ahora, Julio, ¿estás ahí? Estoy acá, muchachos. Ay, por favor. Bueno, ahora sí, Julio. Hay temas que no hay que tocar, ya hablando. Sí, me di cuenta enseguida, vamos a tener que cambiar para otro lado. Yo tengo una preguntita, Julio. Mi amor, adelante. Sobre lo que veníamos hablando de las intervenciones. ¿Es posible, se me ocurrió a mí ahora, uno piensa, no sé, pero ¿es posible que esas intervenciones se hayan hecho de alguna manera solapadamente de la mano de gente precisamente como Mahatma Gandhi? A ver, cada alma, cada ser humano tiene una capacidad personal absoluta y propia. En general, la trascendencia del amor en cada uno depende, en principio, del entorno nativo. O sea, yo el otro día se acuerdan que hablábamos de dos bebés, ¿cuál es el que va a ser delincuente y cuál va a ser un Einstein? Cuando tienen un mes vos no te das cuenta de eso. ¿Qué significa? Que el crecimiento, el desarrollo, las capacidades propias, las propias vivencias que te llevan de golpe a haber sufrido situaciones de cierta violencia, como le pasaba a Mahatma, sin ir más lejos, que cuando estudia abogacía en Inglaterra era un tipo absolutamente desdeñado, tratado como un ser inferior, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que el alma crece y llega a un punto de capacidad de poder expresar, en general ocupan esos seres cargos en los cuales se sienten desarrollados en esas capacidades. Porque sería muy tonto tenerlo a un ser como Mahatma Gandhi haciendo solamente surcos para plantar plantas, o sea, trigo, por ejemplo, que no es desdeñable tampoco, pero que sí significa que es desaprovechar las capacidades de diálogo, de acción que ese hombre puede tener, y sin ir más lejos lo que sucedió en la India con su intervención a través de los movimientos pacíficos, las marchas del silencio, etcétera, etcétera, se logró la marcha de la sal, que fue una cosa impactante a nivel mundial. Bueno, esos logros, sí existen muchos seres que encarnados, seres, digamos, como llamémoslos extraterrestres, si quieren, para hacerlo más sencillo de entender, están encarnados en cuerpos humanos sencillos, vistos a la vista, no tienen ninguna diferencia con otros. Y tratan de intervenir. Lo que pasa es que siempre va a depender de las capacidades del otro de entender sus reales fuerzas y por qué tiene que utilizar la violencia como mecanismo de dominio. Y en general los que establecen las guerras son seres que ya de por sí ya son violentos en su forma de ser y de actuar. Porque yo no creo que exista un ser humano que se regocije viendo morir de hambre o morir con tiros a una criatura que ha perdido sus padres y está arrumbado en una ruina, llorando desconsoladamente. Yo no creo que exista un ser humano normal, al menos lo que yo considero normal, que esté en capacidad de poder aceptar eso. Así como son sordos a los ojos y ciegos al oído, es muy probable que sí reciban de muchísimos lugares consejos, si se les puede llamar, sugerencias, si se les puede llamar, indicaciones básicas de por qué se podría solucionar de otra manera, pero
La decisión final siempre está en el dominio por la violencia, en la medición de fuerzas. No tienen otra forma de poder ser lo que quieren ser. Entonces, es muy difícil convencerlos. Yo sé que ha habido intervenciones maravillosas. De hecho, sin ir más lejos, Jesús tuvo cientos de encarnaciones en el planeta desde el momento de la dichosa crucifixión hasta la fecha de hoy. Y no se han podido cambiar muchos paradigmas, muy pocos paradigmas se pudieron cambiar con su intervención. Naturalmente él no se presentaba como tal, porque esa forma de interpretación ya había quedado en la historia, no hubiera tenido sentido en ese momento, no lo hubieran comprendido lo que lo estaban compartiendo. Pero a pesar de ser un hombre de amor, poderoso, y que su virtud precisamente está en el diálogo, en la comprensión, en la entrega de una sabiduría absolutamente pura y limpia, no se puede cambiar la forma de creer y pensar de estos individuos que se encaramaron como dueños de la humanidad y que como evidentemente les funciona, es muy difícil convencerlo de lo contrario. Claro. Así que se puede intentar, pero el éxito es muy limitado. Julio, cuando se cortó la comunicación, espero que no se corte cuando te pregunte ahora. Por favor. Digo, preguntar. Claro, no, te iba a preguntar sobre vos teniendo el conocimiento que tenés en la línea de tiempo. Sé que no tenés permitido contarnos a todos qué va a pasar porque si no interrumpís todo, es la intervención que decimos que no debe suceder, pero por ahí hay cosas que podés decir o que te dejan decir. ¿Hay algo que puede avivar la esperanza, que vos digas, puedo contar esto? Mira, en principio, con todo respeto, amor, te corrijo. No existe nadie que ordene a nadie, no existe nadie que impida a nadie. Cuando uno ingresa o egresa dentro de lo que es su línea de vida, lo hace en forma voluntaria y unipersonal. Ajá. ¿Qué significa? Que cuando yo tengo mi traslado voluntario para cumplir ciertos requisitos de vida, como fueron tener hijos y hacer varios cambios dentro del paradigma a través de la comunicación, cosa que en cierta manera estoy haciendo precisamente en este momento, yo borro la línea de tiempo. Esto es como grabar encima de una cinta de un cassette. Ajá. Al borrar la línea de tiempo, no tenés recuerdos concretos y firmes. Y eso es una medida de seguridad. ¿Por qué? Porque es muy difícil retener tanta información. Cuando hablamos de dimensiones, hablamos de tamaños. Acuérdense de los clones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, llega un momento es que es tan pesado el cúmulo de información que confunde el alma, confunde el espíritu y la mente termina volviéndose loca. Claro. Por lo tanto, lo más sano es borrar esas cuestiones. Ahora, para no dejar fuera de lado la intención de tu pregunta, que me parece absolutamente loable en el sentido de ¿tiene que haber una esperanza? Yo te aseguro que sí, que el planeta no se destruye, que las condiciones de vida van a ir mejorando lentamente, que por más que puedan existir algunas conflagraciones medio violentas más fuertes de las que pueden existir hasta ahora no van a ser lo suficientemente potentes como para terminar con la civilización humana. Eso te lo aseguro porque si no yo no estaría acá. Claro. O sea, en definitiva, cada uno de nosotros tiene una línea de tiempo. Esa línea de tiempo construye una realidad virtual, visual, efectiva y material. ¿Qué significa? Que habría que hacer desaparecer los 7.000 y pico de millones de habitantes del planeta para que el planeta deje de tener noción de ser. Por lo tanto, el planeta existe primero por sus condiciones propias, por su inteligencia propia, por quien es su madre, digamos, que es la naturaleza, es el gran programa que hace que funcione esta naturaleza de la manera más maravillosa y sincronizada posible, y nosotros formamos parte de ese plan al cual evidentemente nos hemos alejado bastante veces, y en este momento ni hablar de la ecología porque sería 3 programas más y no terminaríamos. Entonces, la idea es, modificando nuestra forma, nuestro criterio, nuestro entendimiento y nuestro razonamiento, creando la esperanza, esa palabra es muy importante, es saber esperar. ¿Esperar qué? Aquello que deseamos profundamente y que proyectamos hacia la utopía, que es el futuro. El futuro es el horizonte para nosotros, es lo que vemos, hasta ahí vemos, más de ahí no hay más futuro y se ve en el presente. Ahí aparece la utopía, que es ¿qué sucede detrás de aquella loma? ¿Qué sucede detrás de aquel horizonte? Es utópico saberlo, entonces las actitudes deben ser utópicas.
Si nos aferramos a la utopía del amor, a la utopía de la convivencia, al hecho de que se termine la violencia por la violencia misma, que aparezca la mejor distribución económica a nivel mundial para que no existan unos pocos poderosos y el resto ya estén navegando en la pobreza como nos ocurre en este país, tristemente, siendo clase media, estamos 2 veces o 3 veces por debajo del nivel de la pobreza. Cuando eso desaparezca, no va a haber necesidad de hacer ninguna lucha por nada, ninguna guerra por nada, porque vamos a estar de acuerdo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Dar los pasos concretos para ir cambiando el paradigma, que se está cambiando y muy positivamente, a pesar de las malas noticias que llegan a través de los miedos de desinformación. A partir de ahí, ya esa esperanza crece, y es como que la luz se va encendiendo. ¿Viste? Como el reóstato, cuando tenés la lamparita muy baja está como naranjita, casi rojita, ¿no? Y le empezás a dar potencia, y empieza a crecer. Ya a un cierto nivel el horizonte se ve más claro, la realidad cercana se ve más clara y cambia la actitud de la persona. Cuando los seres humanos cambien su actitud negativa por una actitud positiva, el futuro es absolutamente brillante. Lo único que puedo decir con toda alegría es que así sucedió cuando yo lo viví en mi vida anterior. Bueno, ahí puedo llegar. Me quedo con eso y nos aferramos fuertemente a la esperanza. Por Julio. supuesto, amor, claro que sí, mi viejo, sí es la mejor forma. Uno tiene que tener pensamiento positivo. Si nunca pensás que se va a ir todo al recontra, ya sabés cuál. Claro. Bueno, entonces, ¿para qué seguir respirando, hermano? Seguro. No tiene sentido. No, busquemos el lado positivo de la pila, acuérdense siempre. Julio, te agradezco enormemente este contacto como cada lunes. Gracias, Julio. Por favor, el agradecido soy yo. Un abrazo fuerte para ustedes, para nuestros oyentes y bueno, estaremos acá firmes como rulo estatua esperando el lunes que viene. Seguro que sí, ¿eh? Te mando un gran abrazo y invitamos a toda la gente que se meta en los canales de Julio César Archet en YouTube, en Facebook, en Instagram. Lo pueden encontrar y seguirlo con tantas cosas que tiene para contarnos. Gracias, Julio. A ustedes, un abrazo. Un beso. Quitándonos el velo con Julio César Archet en este Futuro y Misterio. Nos vamos a la pausa, enseguida volvemos.